La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Ya está disponible las oraciones diarias de bendición matutina, un libro lleno de enriquecimiento espiritual para acompañarte cada día en las plegarias diarias de agradecimiento y adoración a nuestro Creador. En él encontrarás las oraciones diarias de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, agradecimiento por el día, oraciones por los hijos, el poder de las oraciones de los salmos y las principales oraciones judías de dedicación, bendición y adoración. Oraciones diarias de bendición matutina, un libro que nace de un corazón dedicado a la intercesión. Disponible su versión digital en nuestra página de Amazon y su versión física en toda la República Dominicana. Contáctenos a los números de WhatsApp 1-809-671-2593 y 829-325-8376 si desea adquirir un ejemplar. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu Shahari temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, pero en el 7º día descansó. Les pedimos que por favor se suscriba a este canal, comparta esta transmisión y tome papel y lápiz para que aprenda. Muchas gracias a todos. En este momento pues vamos a entrar en el estudio de la porción semanal de la Torá. En esta semana tenemos la Parashá 40, Balak, capítulo 22 del libro de Números, desde el 2 en adelante hasta el capítulo 25, verso 9. Toda la semana pues estamos haciendo los comentarios en la Jaliyá.
Y hoy vamos a dar un resumen de todas las cosas. Hay muchos temas que hay que tocar, hay muchos temas que abordar y vamos a ver cómo podemos redimir el tiempo para que podamos nosotros verificar estas cosas. Lo primero que vamos a ver es el esquema, ¿verdad?, de lo que es esta parashá Balak, porque trato de poder abarcar todo cuanto nosotros podamos y tocando los temas que surgen de cada exposición que hacemos en la salilla. Hay temas que te llevan a otro, pero vamos a ver cómo podemos nosotros abarcar lo más que podamos. En primer lugar, en el primer tema nos habla de Balak, que teme a Israel y busca a Bilán. Balak, rey de Moab, teme al pueblo de Israel tras visto que Israel, a pesar de que es un pueblo que venía cansado del desierto, pero con un poder grande. Dice el verso 2 del capítulo 22 que y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab temió mucho a causa del pueblo, que era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey y la grama al campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Hemos ya hablado en otras ocasiones quiénes eran los moabitas y los amonitas. Los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, hijos de las hijas de Lot, que tuvieron con Lot. Y estas personas se establecieron en la parte oeste de la tierra de Israel, próximo a donde está hoy en día Cisjordania. Como Israel venía del sur de Egipto, entendamos que cuando llegaron a las planicies de Edom, Edom no permitió que Israel atravesara su territorio para que se dilatara menos en el desierto. Y cuando llegaron acá desde Bernea, el pueblo de Israel, en vez de atravesar por la tierra de Edom, los descendientes de Esaú, no quisieron que Israel atravesara sus tierras para cortar camino. Entonces tuvieron que dar la vuelta a todo el sur hacia el oeste. Es decir, que ellos hicieron así, mire. Venían así, subieron, tuvieron que bajar y luego subir de nuevo. Y cuando llegaron a donde está Moab, ahí es donde viene el problema. Si usted puede ver el mapa que presenta de la trayectoria de Israel, que viene del sur, llega y tiene que bajar. En vez de cortar así, tuvo que bajar así. Y aquí se topa entonces con Moab. Fue una trayectoria bastante fuerte. Pero como hemos estado hablando, no hay una cosa más terrible que el odio infundado generacional. El odio generacional. Porque no se concibe que una persona, siendo ellos familiares distantes de Israel, fueran tan odiosos contra Israel. Y eso es lo que pasa en el Medio Oriente. Mucha gente que odia a Israel sin razón y no se da cuenta que es el producto de un odio generacional. Los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, como hemos visto en la parashá número 6, en la parashá 6, mató tribu, dice que allí los hijos de Ismael se casaron con las sobrinas
las hijas de Esaú, y ya usted puede ver el odio que tenía Ismael a Isaac y Esaú a Jacob. Y ese odio no se quedó ahí. Ese odio siguió de generación en generación. Recordemos que cuando muere Sara, el patriarca Abraham vuelve y se casa y tiene no tan solamente un hijo, tuvo 7, tuvo 8 hijos. Entonces imagínense, los descendientes de esos 8 hijos que tuvo Abraham con Sétura, que igual se establecieron en muchos lugares del Medio Oriente, más los descendientes de Ismael, que son los árabes, más los descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas. Imagínese usted, más los descendientes de Esaú. Entonces, dígame usted, todo ese odio contra un solo pueblo. 8 hijos que nacen de Sétura, Ismael y los descendientes de Esaú y los descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas. Podríamos decir que 11 pueblos están entonces en contra de Israel. Los 8 hijos de Sétura, Ismael son 9, Esaú son 10, Amón y Moab son 12. Y podríamos nosotros especular y hablar de la Liga Árabe, de esas 12 naciones. Son más todavía. Entonces ya usted puede ver todo ese odio generacional contra un pueblo. Usted sabe lo terrible que es eso. Entonces por eso es que hay que buscar la historia y por eso es que hay que ver cómo se manifiestan las cosas en el tiempo presente, producto de las cosas del pasado. Cuando nosotros hablamos de expansión, el expansionismo del odio generacional, a donde quiera que esas naciones fueron, llevaron consigo su odio generacional. Y así sucesivamente ese odio generacional fue mutando de generación en generación hasta llegar a lo que se conoce el término antisemitismo. Y ya usted ha podido ver que en toda parte de Europa, en donde se expandió ese odio generacional, persistió y persiste, y esa es la lucha que el pueblo de Israel tiene en todas partes. Eso es como todos contra Israel. Israel, para ser el pueblo que es hoy en día, si no hubiese sido por la promesa del Eterno dada a Jacob, de Israel no existiera ni la I. Pero como el Eterno ha prometido darle promesas a Israel, que todo el mundo venga contra Israel, que Israel como quiera va a vencer, porque Israel significa el que lucha y vence. Y ese es el gran misterio que la gente no entiende. El antisemitismo ha ido mutando de generación en generación, ha ido asumiendo los representantes en distintos tiempos. Hoy el rostro del antisemitismo es España, en lo que es Europa, Polonia, Suecia y algunos países de Europa que abiertamente han declarado su guerra contra Israel. Si hablamos del Medio Oriente, ya usted puede ver, Egipto, aunque está tranquilo, pero ha sido un archienemigo de Israel. Irán, Irak, el Líbano, Cisjordania, por allá Turquía, en África, parte de
los hutíes de Yemen y así sucesivamente. En América Latina no es la excepción. Hay 2 o 3 loquitos que se ponen a hacer bulla. Y yo no sé por qué el socialismo siempre ha estado unido a este tipo de denigración contra Israel. Siempre yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué el socialismo es antisemita? Sabiendo nosotros que el creador del socialismo, Karl Marx, era de ascendencia judía. Entonces, es un odio como que no tiene sentido. Es un odio que no tiene sentido. Usted ve el socialismo, los socialistas son toditos pro-palestinos. ¿Y por qué esa afinidad con ellos? Bueno, porque usted sabe que sus promotores de eso, creando una supuesta igualdad para todo, esa bobería de que del socialismo, de que una igualdad para todo, eso es una mentira. Eso es una pura mentira. Usted oye a la gente hablando, esos socialistas hablando antiimperialismo, sin embargo, viven como capitalistas. Y mire hasta dónde uno puede gestar y gestionar ese conocimiento desde los orígenes de el odio hacia Israel hasta este tiempo. Y si tocamos el tema de las religiones, es peor. Las religiones, especialmente el cristianismo, a la cabeza de Martín Lutero, ha sido uno de los gestantes que han promovido en la religión cristiana el desprecio a los judíos, como lo explico en el libro de Montando los mitos de la iglesia, que va a salir muy pronto ese libro, para que usted vea esos temas ahí, con contexto histórico, con comprobación histórica, con datos y fechas que se pueden corroborar, que habla del antisemitismo cristiano, el antisemitismo de Martín Lutero, los padres de la Reforma. Todo eso está acuñado en ese libro para que aquellos que quieren aprender, aprendan. Y cuando uno ve todo ese compendio de odio contra Israel, uno se da cuenta que es mucho más allá y que esa tendencia de Free Palestine, eso es solamente la punta del iceberg. Pero mala suerte para ellos, porque Israel se levantó de las cenizas del Holocausto en el 1948, ya 76 años de una nación prácticamente joven, y ha luchado contra todo y seguirá luchando por sobrevivir. Y es que hay que decirlo claramente. Israel luchó contra Siria, y hoy Siria no existe. El imperio sirio no existe. Luchó contra el imperio babilónico, con las cautividades no existe el imperio babilónico. Luchó contra los persas. El imperio persa no existe, Israel existe. Luchó contra el imperio greco-macedonio, el imperio greco-macedonio no existe e Israel existe. Luchó contra el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano, los dos, el de Oriente y el del Occidente, ninguno de los dos existe e Israel existe. De todos los pueblos antiguos, el pueblo que mantiene su hegemonía, su religión, su idioma, su cultura, su costumbre, ha sido el pueblo más pequeño del mundo, que ha sido más atacado, pero ha estado en pie porque el Eterno no invalida su promesa. Y hoy en día, todo esto que ha pasado Israel dentro de los últimos 5 años, como usted ha podido ver, todo eso que pasó en los ataques del 2023, 2022, y mire el gran costo que los enemigos tuvieron que pagar. Los cabecillas de Hamas nunca se imaginaron
que iban a tener que pagar el precio tan grande como haber atacado a Israel cobardemente en ese tiempo. En septiembre del 22 o 23. Entonces, ¿qué más le quiero decir yo a la gente respecto a esto? Que esta tendencia que tiene Moab aquí, ahora, como no pudo destruir a Israel con balas ni con bombas, ahora quiere destruir a Israel a través de una estrategia espiritual. Porque hemos dicho que Israel está luchando 3 batallas. Una batalla física, una batalla interna y una batalla espiritual. Está luchando una batalla física con los enemigos externos y los enemigos internos. Una batalla espiritual, porque no se trata tampoco de los enemigos de adentro y los de afuera, sino algo espiritual también. ¿Y qué más le puedo decir yo en este día para demostrarle a usted que Israel es el pueblo escogido y que siempre que usted vea el sol naciente, siempre existirá Israel, porque con Israel nadie va a poder, porque esa es la promesa del Eterno? Mire todo lo que hemos abarcado en este primer esquema. Balac, rey de Moab, teme al pueblo de Israel por todo lo anterior que le he dicho, y envía mensajero a Bilán, un brujo, para que maldiga a Israel. Como no han podido destruir a Israel con calumnia, con bomba, con lo que sea, ahora se vienen a atacar por el aspecto espiritual. Y allí se habla del primer encuentro de Bilán con el Eterno. Bilán consulta al Eterno, es decir, Balaam, quien le prohíbe maldecir a Israel, como dice el capítulo 22, verso 8. Y le dijo, reposa aquí esta noche, y yo te referiré a las palabras como el Eterno hablare. A los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino el Eterno a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió al Eterno, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a mí diciendo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre toda la tierra, ven ahora y maldícelo, quizá podré pelear con él y echarlo. O sea, que quería debilitarlo, quería ponerlo vulnerable. Entonces el Eterno dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldiga al pueblo, porque es bendito. Mala noticia para los enemigos. Nadie puede maldecir a algo que ya el Eterno ha bendecido. Que así Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes, vuélvense a su tierra porque el Eterno no me quiere dejar ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac, al rey, y Balaam no quiso venir con nosotros. Y ahí viene la estrategia de Balac para poder conquistar la ambición de Bilán, a ver si Bilán va y le maldice al pueblo que ya es bendito y no puede ser maldito. Porque lo que el Eterno ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Ahí en la segunda parte, entonces Balac envía una delegación más importante y entonces el Eterno permite, bajo la insistencia de Balac, Balac es el rey y Balaam es el falso profeta, el brujo. Entonces el Eterno le permite a Balaam ir y solamente le dice, tú vas a ir con ellos, pero tú vas a hablar lo que yo te ponga en tu boca. Cuando tú abras la boca, esa gran bocota que tú tienes, entonces yo voy a poner lo que tú vas a decir ahí. De modo que el Eterno le advirtió, vete con ellos. Porque el Eterno le da la oportunidad a todo el mundo. Al malo le da la oportunidad para que entienda de que no puede hacer algo en contra de algo. Si él no se lo permite, le da la oportunidad de arrepentirse. Y le dice, vete con ellos. Entonces ahí es cuando viene el episodio de la asna y el ángel, donde Bilán parte del deterioro, que parte, y entonces es detenido por una asna que milagrosamente ve
al ángel. Creo que era el martes que estábamos hablando. ¿Por qué los animales sienten los terremotos y esas cosas? ¿Por qué es que los animales sienten cuando va a pasar algo en la tierra? Porque ellos sienten los terremotos y esos fenómenos atmosféricos, telúricos. ¿Por qué los animales sienten eso? Nosotros hemos visto esas cosas que antes de pasar cualquier incidente, si hay un animal cerca, el animal siente, se apercibe. Entonces, en una explicación científica, los animales suelen percibir vibraciones y cambios en el ambiente que los humanos no notan, tienen sentido más agudo para detectar. En el ser humano deberíamos llamarle discernimiento, pero los animales no tienen discernimiento. Ellos pueden sentir, los animales, vibraciones sísmicas leves. Los animales como perros, gatos, aves y hasta peces pueden detectar las ondas sísmicas y que parecen a las ondas destructivas de un terremoto. Los peces, las aves, los perros, los gatos, los animales mamíferos pueden sentir eso. Sienten esas vibraciones porque cuando una vibración se destapa de su punto de inicio, el ser humano no lo siente. Sino, fíjese que cuando suena el epicentro de un terremoto y el epicentro está a 25 kilómetros en la parte norte, en la parte este de la isla. Cuando viene a vibrar allá, 25 kilómetros, hace tiempo que los animales ya se han dado cuenta. Pero como el ser humano no tiene esa sensación hasta que la vibración no viene de la placa y toca la corteza terrestre, nosotros no lo sentimos. Los centros de monitoreo de terremotos y de sismo, ellos ven inmediatamente, se da cuenta, el aparato se da cuenta cuando surge la vibración. Entonces los animales no necesitan esos aparatos, sienten la vibración, inmediatamente ocurren y ellos se ponen y se advierten. Eso se llama preservación de la vida. Los cambios en el aire y en el suelo, algunos animales perciben los cambios en la presión atmosférica, campos eléctricos y magnéticos, incluso sonido de baja frecuencia. Los perros, los gatos, las aves. Yo recuerdo cuando antes de acontecer cualquier cosa, la naturaleza advierte. Usted ve las aves que se despabilan, usted siente como un silencio sepulcral. Eso es que algo está pasando y que algo va a venir. También a menudo se observan que los animales se inquietan, huyen y actúan de manera extraña antes de un terremoto, de un sismo, hasta de un propio huracán. Bueno, el huracán ya es más predecible porque el huracán está compuesto por etapas y por niveles. Se forma una tormenta, etcétera, y ahí es más predecible. Pero cosas como los terremotos, los tsunamis, situaciones atmosféricas repentinas, pero también nosotros vemos con accidentes, cosas que se van a caer, situaciones de desastre que se van a desatar. Todo eso los animales lo perciben. En la perspectiva judía, la Torá y el Taná, los animales a veces muestran una sensibilidad especial o espiritual
de lo que está por venir. Por ejemplo, el asna de Bilán ve al ángel antes de que el propio Bilán la viera. Dice el 22-23, y el asna vio al ángel que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balán al asna para hacerla volver al camino. El asna vio el ángel, pero Balaán, con toda su espiritualidad falsa que tenía, no pudo ver el ángel. Y es ahí entonces cuando ocurre el milagro. Esto se interpreta como una metáfora que los animales libres de distracciones racionales están más conectados con los cambios naturales y espirituales del entorno. Los animales, podríamos decir que muchos animales son más espirituales que mucha gente. Mucha gente no se le asemeja a ciertos animales en la espiritualidad, y eso es así. Los animales muchas veces cultivan más su espiritualidad que los propios seres humanos que tienen esta facultad. En los casos de los animales de manera preventiva, pero en el caso de los seres humanos debería de ser ya por convicción. Pero les repito, hay muchos animales que son más espirituales que muchos seres humanos, y ahí está la comprobación. Entonces, resumen, los animales sienten los terremotos porque tienen sentido más desarrollado para captar cambios sutiles en el ambiente. Desde una perspectiva judía, eso también puede recordarlos a la humanidad y la sensibilidad ante las señales de la creación. En la escritura hay a veces narraciones de ciertos terremotos. Hay algunos terremotos, por ejemplo, en el Taná, en el libro de Amós, dice que se menciona el gran terremoto en los días de Usías y del rey de Judá. Amós 1:1 dice: la palabra de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, los cuales vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam su hijo, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dice ahí. O sea que la escritura relata que siempre ha habido terremotos. En los Salmos también hay una imagen de que la tierra tiembla y suele asociarse con la manifestación divina. Dice el Salmo 18:8: y la tierra fue conmovida y tembló, moviéndose los fundamentos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Luego también Isaías 29:6 dice: Elohim Sebaot será visitada con trueno, con terremoto y con gran ruido, con torbellino y tempestad. Entonces, según el texto de la Torá, los terremotos ocurren por juicio divino. Obviamente, sabemos que la tierra está compuesta por corteza terrestre. La tierra tiene secciones que se le llaman, ¿verdad? Como se le llama, que tienen divisiones. Esas divisiones están compuestas por las famosas placas tectónicas, donde la corteza terrestre se mueve, pero como quiera que sea, el Eterno es quien controla todo eso. Entonces, los terremotos, según la Escritura, vienen como castigo del Eterno. Sí, Señor, así como usted lo oye. Y según el libro On Providence Appendix 23, aunque los terremotos y pestilencias pueden ser vistos como fenómenos naturales o incidentales, el Eterno puede emplearlo como medio de castigo y de advertencia. Y esto significa
que aunque tenga una explicación física en la visión judía, pueden ser instrumentos de la providencia divina como ocurre en momentos significativos. Por eso habla de prevención y sabiduría arquitectónica. El Taná también muestra la conciencia y los riesgos de los terremotos en la construcción. Por ejemplo, en la construcción del templo. Primera de Reyes 6:36 dice: y edificó el atrio de 3 órdenes de piedra labrada de un orden de viga de cedro. A la alternancia de piedra y madera, como explica el comentario, ayudaba a amortiguar los efectos de los terremotos. Un ejemplo de cómo la sabiduría práctica se puede ir acompañada de la fe. Entonces, antes de que existieran ingenieros, los ingenieros más grandes que existían en el mundo estaban en Israel en esos tiempos y esas construcciones grandes. ¿Qué ingeniero es lo que construían esos jardines colgantes, esas pirámides, todas las... Señores, la humanidad ha sido tremenda. Hoy en día nosotros vemos grandes edificaciones, pero como los antiguos eso no existe. Mire, los romanos construían de una manera tal que eso era tremenda. Y hoy en día la arquitectura está en su más mínima expresión, porque esas construcciones antiguas eran destruidas por los terremotos, en su gran mayoría, pero gran cantidad de ellas permanecían años y años y miles de años. Sin embargo, hoy en día, estas construcciones que hacen los hombres de hoy se destruyen fácilmente. Entonces, se habla de los terremotos en la historia y la filosofía judía. Se menciona el relato de la Atlántida que desapareció por terremoto y catástrofe, que aunque este relato es de origen griego, Maimónides cita para ilustrar cómo eventos naturales pueden tener consecuencias enormes y repentinas. Y en la tradición judía reconoce la posibilidad de grandes cambios en la naturaleza a través del orden divino. El orden divino controla todo. En resumen, el Taná reconoce los terremotos tanto como fenómenos naturales como posible instrumento de provisión divina, además de lo que nos enseña la ciencia. Con esto le quiero decir algo. No es tiempo para nosotros hablar de juicio ni de nada de eso, pero hay que decir y hay que decir la verdad, señores. Venezuela ahora mismo está pasando por uno de los momentos más difíciles, donde Venezuela está ubicada dentro de 2 placas tectónicas sumamente peligrosas. Es decir, que en Venezuela hay bastante actividad sísmica. Pero no podemos dejar de mencionar, señores, según las informaciones que uno ve, anterior al terremoto, estaban cantando en un lugar, haciendo idolatría y diciendo que la tierra tiemble. Eso lo puede decir un venezolano y lo puede confirmar un venezolano. Los venezolanos que nos siguen pueden hablar de cómo es la idolatría en Venezuela, de cómo la gente está inmerso en costumbres paganas. Eso lo pueden decir ellos. Ahora, Venezuela ahora mismo debe de ser el espejo donde muchos países que son peores se pueden ver. Y yo lo digo claro, aquí no ha pasado una desgracia, no porque nosotros seamos más buenos que nadie. Aquí no ha pasado una desgracia en República Dominicana, porque el Eterno ha tenido misericordia. Pero no deja de ser cierto la idolatría que se practica aquí, en nuestro país, en muchos lugares. Y no es verdad que los dominicanos somos mejores que los venezolanos, que los haitianos, como cuando ocurrió el terremoto en el 2010
que acabó con Haití, nosotros estando en el mismo territorio, en el cruce de la misma placa del Caribe, y no pasó nada prácticamente aquí. Entonces no es porque nosotros somos buenos, no. Lo que pasa es que aquí habemos gente que estamos clamando. Aquí habemos personas que clamamos de corazón. Y yo no digo que allá no estén clamando, pero cada cual en su país es responsable de la intercesión que le corresponda. Como dice Jeremías 29:7, que es uno de los temas del matutino. Clamen por la paz de la ciudad a la cual les hice transportar, porque en su paz tendrán ustedes paz. En conclusión, las naciones tienen que entender que el Eterno está airado, no tan solamente contra Venezuela, contra todo el mundo, contra todo el Caribe, contra todos los países. Aquí yo le estoy diciendo una cosa, aquí va a pasar algo grande si sigue como está la situación. Si sigue aquí la delincuencia derramando sangre inocente, y mire cómo está pasando el tema de la violencia contra la mujer, que ya van casi 50 mujeres asesinadas en este año aquí, en lo que va de año. ¿Usted cree que eso va a hacer que los juicios del Eterno se detengan? Usted sabe lo que está pasando aquí con la violencia, donde niños hasta haciendo violencia contra niños, como hemos visto de jóvenes, adolescentes, asesinar a otras jóvenes. ¿Usted cree que lo que está pasando es sencillo? Entonces, en estos días, después que pasó lo de Venezuela, aquí tembló la tierra. Y aquí la gente, desde que hay un temblorcito, todo el mundo sale a darse en el pecho. Pero no se dan cuenta que antes de que pase algo más grande, lo que el Eterno está diciendo es: apercíbanse, corríjanse, devuélvanse para que no les pase algo peor. Y la gente no entiende. La gente solamente le pone atención a las cosas cuando ya el golpe está dado. Entonces yo sé que el Eterno no hace que paguen justo por pecadores, claro que no. Pero quiero repetirle de nuevo que aquí en República Dominicana, sobre todo aquí donde nosotros estamos, en el este, donde está el centro idolátrico de República Dominicana, aquí no ha pasado una cosa más grande, por la misericordia del Eterno. Por la misericordia del Eterno. Entonces, todas las naciones deben de enrostrarse en Venezuela. Todas las naciones, dejar de practicar injusticia, derramamiento de sangre y todas esas cosas que hacen que los juicios del Eterno acarríen. Es una advertencia que el Eterno nos está dando. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto. Entonces, quería tocar ese punto para que usted entienda el gran peligro que se corre hoy en día si la gente sigue como va. Entonces vamos a continuar con el esquema. Tuve que hacer esta interrupción para poder hablar de este concepto. El tercer aspecto que nos habla la parashá es la delegación que manda Balaam a Balac con un permiso condicionado. Balac envía una delegación más importante y el Eterno permite a Balaam ir, pero para decir lo que le dije anterior. Tú vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Balaam llega a Moab, Balac lo recibe y ofrece sacrificio. Decíamos el martes, que Balaam le dijo a Bilam: hazte 7 altares, porque lo que él quería era, en otra palabra, sencillamente sobornar al Eterno. Hazte ahí 7 altares para ver si el Eterno lo sobornamos, porque el Eterno es un hombre para sobornarlo, no sabiendo que la Escritura dice que en el Eterno no hay corrupción. Y en otra palabra, él quiso corromper al Eterno,
y sobornar al Eterno con todos esos sacrificios. Y ahí hace un primer intento. Balaam intenta maldecir, pero cada vez que quiere abrir sus labios para maldecir, lo que le sale es una bendición. Dice el número 23, Balaam dijo a Balac: edifícame 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Una cosa, ya usted sabe. Balaam hizo como le dijo Bilam. Ofrecieron a Balaam un becerro, un carnero en cada altar. Ponte junto al holocausto y yo iré, y el Eterno vendrá a encuentro hacia mí y te mostraré las cosas. Es decir, Balaam le dijo a Bilam, mira, Balaam le dijo a Bilam: ponte ahí al lado del altar, eleva tu holocausto, que yo voy a ir, me voy a presentar delante del Eterno a ver lo que él dice. Y cuando fue y se presentó delante de sus holocaustos, y Balaam fue a consultar al Eterno, entonces lo que le salió una bendición en vez de una maldición. Para que usted lo sepa. Una cosa es lo que Balaam quería y otra cosa es lo que el Eterno quería. Y el Eterno se lo dijo: tú vas a ir con ellos. El Eterno le permite al malo, a Rasha, haz todo lo que tú quieras. Monta tus estrategias, manda espías, hazte tu, ¿cómo se llama eso? Cuando van a hacer algo litúrgico, haz todo lo que tú quieras. Hazlo, haz todo lo que tú quieras. Como Elías con los profetas de Baal. Vengan, hagan lo que ustedes quieran. Se sajaban, se cortaban, aullaban, gritaban. No me parece ver el alarido que había allí en el monte, en el monte Carmelo, y bulla, y haciéndose bulla, y sajándose. Y Elías, tranquilito. Cuando le tocó a Elías, le dijo: échenle agua a eso. Pero antes Elías se burlaba de ellos y le decía: llámenlo, que Satán despierto. Baal, despierten. Entonces el Eterno le da la oportunidad al malvado de que él haga lo que siente su corazón. A ver si cuando vea que no le funciona se arrepiente. Pero el malo insiste. Allí Balac hizo sus altares, invocó sus holocaustos, invocó a sus demonios. Y Balaam entonces dijo: déjame ver lo que dice el jefe. Y cuando fue a maldecir, entonces le salió la bendición. Eso mismo le pasa a los que viven conspirando cuando hacen su ritual. Los martes y los viernes hicieron su ritual. Fueron donde el brujo. Le llevaron su presente, su dádiva. Hicieron todo. Pero cuando a la hora de que van a ejecutar, entonces el Eterno convierte esa brujería en bendición. Eso que quieren echarte, esa conspiración, ese espionaje, eso lo convierte entonces el Eterno en bien. ¿Por qué? Porque el Eterno ha dicho claramente que lo que Él ha bendecido nadie lo puede maldecir. Y esa es la realidad en la que estamos viviendo hoy en día. Los enemigos de Israel conspiran, mandan espías, mandan espionaje, en las fauces más profundas de la tierra, en esos grandes hoyos y túneles, ahí conspiran, como conspiraron lo del 23 de octubre, ¿verdad? En grandes hoyos así, porque eso no es desde ahora. Eso no es desde ahora que los enemigos de Israel conspiran contra él en los lugares más profundos. Acuérdese en los tiempos de Eliseo, que el rey de Siria se metía en los lugares más profundos a conspirar contra Israel, y entonces el Eterno le revelaba al profeta todo lo que ellos estaban haciendo en contra de Israel. Y en una ocasión dijo:
el príncipe de Siria, pero ¿cómo es posible que nosotros aquí estamos solamente mis lugartenientes planificando la estrategia de ataque y cuando vamos a atacar a Israel, ya Israel sabe lo que está pasando? Es que ese era el Musá. El Musá de ese tiempo era el Eterno. Y le dice un súbdito: no, mi rey, no es eso. Lo que pasa es que allá en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, que todo lo que usted está conspirando contra Israel aquí en la parte más profunda de la tierra, ya el Eterno se lo revela. El Dios de ellos se lo revela. Lo mismo que está pasando hoy en día. Esos tipos de Hamás que planificaron esos ataques del 23 de octubre en los lugares más profundos de sus túneles, como ratones, como ratas, nunca pensaron. Quizá Israel nunca se dio cuenta de lo que estaban inventando. Y siempre yo le digo que el día que ellos atacaron a Israel, ese último día de Sukkot, las personas que estaban en el desierto, ellos no sabían que esas personas iban a estar ahí en ese concierto que estaban dando en un lugar equivocado, porque mientras Israel estaba celebrando Sukkot en Jerusalén, pues esa gente estaban celebrando un culto con una imagen grandísima en el desierto, y ya usted ha podido ver que el Eterno no le tolera idolatría ni siquiera a su propio pueblo. El Eterno castiga la idolatría. Y ese ataque del 23 de octubre incrementó más el campo de consecuencia, el efecto colateral, por ese concierto que estaban celebrando ahí, con un gran Buda, una imagen grandísima que se puede ver ahí en los videos, y eso provocó que inocentes perdieran la vida. Pero con todo y eso, el Eterno castigó a aquellos que atacaron a esa gente. Y todos los cabecillas de Hamás, ¿dónde están? Nunca más volverán a verse. Hijo, padre, Hamás no calculó el efecto colateral que iba a traer como consecuencia eso. Lo mismo pasa aquí en el tema de lo que es Balaam, Balac. Conspiraron, Balac hizo su sacrificio, Balac hizo todos sus rituales, y cuando el profeta iba a maldecir a Israel, el Rúa le cambiaba la voz y lo que hacía era que lo bendecía. La maldición se convertía en bendición. Primera bendición pronunciada y no lo pudo hacer. Segundo intento, segunda bendición, y se repite el proceso y Bilam vuelve a bendecir a Israel. Tercer intento, vuelve a bendecir a Israel. Bilam es llevado al tercer sitio y nuevamente bendice a Israel. Entonces, cuando Bilam ve que va donde el primer sacrificio y en vez de maldecir bendice, segundo sacrificio, en vez de maldecir bendice, tercer sacrificio, entonces ya Bilam dijo: espérate, ya no vamos a seguir, porque si seguimos con estos 7 sacrificios van a ser 7 bendiciones, y en la tercera él se paró. Y por eso es que de ahí viene el canto de las tiendas de Jacob, que es el canto de Bilam. Entonces ahí es donde comienza entonces a gestar otro plan, que es el pecado de Baal Peor, donde en la siguiente parashá nosotros vamos a ver el desenlace de esto, como Balaam no pudo maldecir a Israel, entonces le aconseja a Balac: vamos a usar otra estrategia. Y ahí entonces utiliza al propio pueblo, invitándolo a una comida, y el pueblo, sabiendo la intención de Balac, va y acude a donde estaban esas mujeres, y ahí es donde viene la siguiente parashá de la semana que viene, donde entonces
viene Pinhá y hace justicia. Como Balaán no pudo maldecir a Israel, ahora va a utilizar la comida, la idolatría y el sexo para destruir a Israel. Israel, mucha gente como bobo, ese hombre llamado Fitni que cae con una mujer, donde Pinhá lo atraviesa con una lanza, como lo vamos a ver en la semana que entra. Entonces, eso es para que usted vea que el enemigo, cuando no te da una estrategia, te viene con otra. Lo mismo que pasa en este tiempo. Todos esos grupos, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, todos esos grupos, no le funciona una estrategia, quieren venir con otra. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos en esto. Un aspecto que nosotros podemos notar en este sentido es el hecho de que en la Jaliyá hay un estudio detallado de lo que pasó. Nosotros estuvimos hablando de la Jaliyá que preceden. Estuvimos hablando de la Jaliyá 1, 2, 3, 4. Y estuvimos hablando de cada una de esas Jaliyá. Y entonces solo voy a abordar lo que es la Jaliyá número 6 y 7, que habla acerca de lo que es ese contexto. En la Jaliyá número 6, Balá insiste en llevar a Bilán a un tercer lugar, pero el resultado es el mismo. Y allí se interpreta como un símbolo de profecía, donde ahí se habla del canto de lo que es Balá. Este canto es muy famoso porque allí, en ese canto de la maldición en bendición, se habla de la transformación de la maldición en bendición. Dice Deuteronomio capítulo 23, verso 6, aunque Bilán quiso maldecir a Israel, no pudo. Dice Deuteronomio 23, mas no quiso el Eterno, tu Elohim, oír a Balán, y el Eterno tu Elohim volvió la maldición en bendición, porque tu Eterno te amaba. Allí se habla de Moshe, le recuerda eso, de cómo el Eterno transformó la maldición en la bendición. También el contenido de la bendición de Balaán, que dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, como dice Número capítulo 24, verso 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Ese es un canto. Esta frase interpreta como una exaltación de pureza, de modestia y de santidad. Refleja y forma organizar sus hogares, comunidades, tan significativamente que fue incorporada en lo que es la liturgia. En el Sidur, Birkat Shlomo habla de lo que son Maptobut. Maptobut son tus moradas. ¿Y por qué Bilán bendice y no Moshe? Dice Devarim que Elohim quiso que Bilán, un enemigo de Israel, fuera quien pronunciara las bendiciones. Así que podría decir que las bendiciones eran parciales o interesadas. En resumen, el amor al Eterno, la bendición de Bilán enseña, número 1, el amor al Eterno por Israel, que puede transformar incluso el mal en bien. La verdadera grandeza de Israel, que está en su santidad interna y en su vida comunitaria, que incluso cuando los enemigos reconocen la bondad de Israel, es una bendición indiscutible y objetiva. Y ese canto, cuán hermosos son tus tiendas, el significado profundo de cuán hermosos son tus tiendas. Bilán, a pesar de ser un mago pagano, no puede maldecir a Israel, y en cambio pronuncia una bendición que resalta su belleza y su santidad. La frase describe las tiendas de Israel, que en aquel tiempo eran campamento de las tribus. Habla de la belleza de la vida espiritual y la modestia, la protección
de la presencia divina, la belleza de la comunidad, la enseñanza de la humildad y la sencillez. En resumen, este canto nos invita a la modestia, a la sencillez, la pureza espiritual, como la verdadera belleza del pueblo de Israel. La belleza externa, sin una base interna de santidad, carece de valor real. La verdadera hermosura radica en la conexión con el Eterno y en una vida de humildad y de fe sincera. En eso radica esto. Ahora, esto si nosotros lo llevamos a la vida cotidiana, y también podemos hablar de cómo practicar esos valores en situaciones cotidianas, eso lo vamos a hablar mañana. Pero ya usted ha podido ver que le he tratado de hacer un resumen de todo este contexto para que usted pueda ver que ciertamente el Eterno, a quien ama, protege, a quien ama, cuida. Y sencillamente, yo quiero que usted sepa que el Eterno es fiel a sus promesas. Así que mañana vamos a continuar con esta parashá y siempre le pedimos que por favor piense y medite en todas estas cosas. Shalom y nos veremos mañana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Si este programa es de bendición para usted, dele clic, comente y comparta.